tardes, esta es la exposición sobre control prenatal. Mi nombre es Valeria Chávez Estrada y está a cargo de la doctora Jessica Karina Caballero Montoya. Vamos a comenzar. Bueno, primero como definición, el control prenatal, según la norma oficial mexicana 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, significa la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con personal de salud con efecto de vigilar la evolución del embarazo y obtener adecuada preparación para el parto, el puerperio y el manejo de la persona recién nacida. Entonces, pues van a ser todas estas intervenciones que nosotros hagamos previo al parto para mejorar el curso o la evolución del embarazo. Bueno, ¿qué incluye o por qué hacer la valoración prenatal, no? Un estudio que se hizo en el CDC, donde se analizaron actas de nacimiento aproximadamente durante 8 años, descubrieron que las mujeres que no recibieron atención prenatal o lo hicieron de forma tardía, desearían haberla iniciado antes. Y algunas de las razones por las que ellas no recibieron atención prenatal oportuna variaban obviamente dependiendo del grupo étnico, de la edad y de la capacidad de adquisición adquisitiva que estas personas tuvieran. Dentro de las primeras 3 causas que nombraban estas personas eran la identificación tardía del embarazo por parte de la paciente, la falta de dinero de seguro médico para adquirir o acudir a estas consultas y la imposibilidad de tener una cita por lo abarrotados que estaban los servicios de salud. ¿Por qué es eficaz o por qué nosotros deberíamos insistir mucho en la realización de la consulta prenatal? Bueno, diferentes autores han evaluado tanto a mujeres que reciben atención prenatal como a aquellas que no, y se descubrió que aquellas que no tienen consultas prenatales tienen 5 veces más riesgo de muerte materna que aquellas que sí lo tienen. Otro autor en 2009 descubrió que aproximadamente más del doble de nacimientos en prematuros se daban en mujeres que no habían recibido consultas prenatales. Y otro autor en 2003 también comenta que la tasa de óbitos en mujeres que recibieron consultas prenatales era de 2.7 por cada 1,000 nacidos vivos a comparación de 14.1 con aquellas que no habían recibido consultas prenatales. Además que esta atención se relaciona a menor tasa de prematuridad, menor muerte neonatal por placenta previa, restricción de crecimiento fetal menor y también menos embarazos posttérmino. Bueno, ¿qué debemos nosotros hacer o cuándo se indica la consulta prenatal inicial? Esta debe ser indicada tan pronto como exista la probabilidad razonable de embarazo, tan pronto como exista la sospecha. Lo ideal incluso sería que le garantizáramos o que los pacientes acudieran a una consulta preconcepcional. Esto pues para asegurar que la madre se encuentre en las mejores condiciones o que no haya alguna patología que contraindique el embarazo como tal. Durante la primera consulta prenatal inicial se debe de realizar una historia clínica completa, identificar tanto factores de riesgo como para el feto como la madre, definir el estado de salud de la madre y del feto, el cálculo de la edad gestacional, que esto vamos a ver que durante el primer trimestre la herramienta más exacta para asignar la edad gestacional es durante la realización de un ecosonograma y la medición de la longitud craneorrabadilla del producto. Si no fuera esto, tenemos otras herramientas, como lo es a través de la fecha de la última menstruación y a través de la medición del fondo uterino, como es la regla de Nibel, que vamos a ver más adelante. Otro de los objetivos en la consulta inicial es iniciar un plan para continuar con la atención obstétrica y solicitar los paraclínicos iniciales, así como identificar a los embarazos de alto riesgo que tengan que ser trasladados a centros de segundo nivel. Para fines prácticos, se ha vuelto costumbre dividir el embarazo en 3 periodos y, bueno, el primer trimestre se extiende desde la concepción prácticamente hasta las 14 semanas de gestación, el segundo desde la 14.1 hasta las 28 semanas de gestación y el tercer trimestre desde la 28.1 hasta las 42 semanas de gestación, y esto incluiría que cada periodo tenga 14 semanas cada uno. Es muy indispensable el conocimiento preciso de la edad fetal, esto pues para un tratamiento obstétrico ideal. Por esto mismo van a encontrar en muchas bibliografías o en la práctica que se usan esta nomenclatura, la que se ve aquí en pantalla, semanas completas más días.
como se muestra en este ejemplo. Esto es, también se le llama pues semanas corregidas. Es para asegurar la correcta edad gestacional, incluyendo los días y no nada más las semanas completas. Bueno, hablando de la historia clínica obstétrica, que es una de las primeras cosas que se realiza, es un documento que va a facilitarnos la identificación de factores de riesgo que pudieran complicar el embarazo y también algunos datos que podríamos encontrar en la exploración física, así como exámenes clínicos y paraclínicos. La ficha clínica, que es lo primero que se realiza en el interrogatorio, tiene que llevar el nombre de la paciente para su identificación. El registro, esto es porque el expediente va a ir guardado en un archivo. La edad, ya que es un factor de riesgo para, por ejemplo, malformaciones congénitas, el hecho de una madre añosa. El estado civil, casada o en unión libre, esta se ha visto que estas personas suelen tener mayor estabilidad emocional y económica y por lo tanto presentan menos complicaciones en el embarazo. La ocupación, por si la mujer tuviera exposición laboral a esfuerzos, traumatismos o a teratógenos, y el lugar de residencia. Posteriormente tenemos que continuar con el motivo de consulta. El motivo de consulta, el primero obviamente es el retraso menstrual o la menorrea, es la razón número 1 por la que nos van a consultar. Durante el primer trimestre se vuelve uno de los signos y síntomas las náuseas y el vómito. Aquí pues tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con hiperemesis gravídica, los cambios mamarios, la hipersensibilidad mamaria y la poliacuria, que sobre todo se acentúa en el primer y en el tercer trimestre. Durante el interrogatorio por aparatos y sistemas, pues tenemos de todos los signos y síntomas que la paciente nos refiera, tenemos que investigar intensidad, inicio, frecuencia, situaciones que lo modifican, disminuyen o agravan y medicamentos que ha consumido para este. Y en antecedentes heredofamiliares, lo importante aquí sería investigar familiares en primer grado que tengan diabetes mellitus o hipertensión por el riesgo de diabetes gestacional e hipertensión gestacional, así como de preeclampsia y eclampsia. También en parientes de primer grado, embarazos múltiples o enfermedades genéticas. Dentro del interrogatorio, también en antecedentes personales no patológicos, investigar el estado socioeconómico. Esto se asocia mucho a la higiene que va a tener el paciente, a los servicios a los que tenga disponibilidad, a su alimentación y al lugar donde vive. La escolaridad también se relaciona, como ya les dije, a la higiene y a un mejor estado de salud en caso de escolaridades mayores. En la inmunización tenemos que hacer especial énfasis en las vacunas de influenza y tétanos, ya lo discutiremos más adelante. Y en el tabaquismo, por ejemplo, explicar muy bien a la paciente o indagar porque las madres fumadoras tienen mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino o de peso bajo al nacer en pues, sus bebés, ¿no? Y el alcoholismo también produce un subdesarrollo fetal, así como un retraso en el crecimiento que persiste aún después del nacimiento. Y pues las drogas se asocian también a anomalías congénitas y enfermedades infectocontagiosas. Además, se debe hacer una valoración psicosocial para ver la red de soporte que tiene la paciente, investigar violencia doméstica o así como si el embarazo es deseado o no deseado. Dentro de los antecedentes personales patológicos, aquí tenemos que indagar sobre enfermedades que puedan alterar el curso del embarazo, incluyendo, por ejemplo, diabetes mellitus, como ya les dije, hipertensión arterial, que la madre presente alguna cardiopatía o nefropatía, que presenten epilepsias o que estén tomando medicamentos anticonvulsivantes que tengan interferencia en el ciclo del ácido fólico, ya lo discutiremos más adelante, que tenga la madre fiebre reumática, problemas tiroideos, esto sobre todo por las repercusiones que puede haber en el recién nacido, la presencia de infecciones del tracto urinario, cervicovaginitis, ya que son una gran causa de complicaciones en el embarazo, entre ellas amenaza de parto pretérmino, así como cirugías previas, traumatismos, transfusiones, alergias y tratamientos médicos previos. También tenemos que indagar sobre los antecedentes ginecobstétricos, a qué edad inició su menarca, cuánto es su ritmo, cada cuánto presenta la menstruación y cuántos días dura, las características de esta, el volumen del sangrado y si presenta dismenorrea. Asimismo, indagar sobre su inicio de vida sexual, el número de parejas que ésta haya tenido porque son un factor de riesgo y los métodos anticonceptivos que haya utilizado. En todas las madres que acudan a consulta se debe indagar sobre número de gestas, partos, cesáreas y abortos, número de nacidos vivos
y los partos pretérmino o posttérmino, así como muertes perinatales. Y es importante indagar un poquito en cada una de estas cuestiones, preguntar de cuántas semanas fueron sus bebés previos, el peso con el que nacieron, si presentó ella alguna complicación durante su embarazo o si el bebé presentó alguna complicación al nacimiento. Y también indagar sobre flujo transvaginal, por lo mismo de que son más susceptibles a infecciones vaginales, dispareunia o sinusorragia. Continuando con el interrogatorio por aparatos y sistemas, bueno, dentro del aparato respiratorio tenemos que indagar sobre epistaxis, sinusitis, disnea o tos, entre otros. Dentro del aparato cardiovascular, preguntar si la madre presenta palpitaciones, si tiene varices, si ha presentado síncopes, si tiene o ha salido con mediciones de la presión alteradas, equimosis, entre otros. Dentro del gastrointestinal ya les mencioné los principales motivos de consulta: náuseas, vómitos, gingivorragia, disfagia, pirosis, dolor abdominal, diarrea, constipación, hemorroides, por lo mismo de, como ya se vio en la exposición de cambios fisiológicos durante el embarazo, por el mismo aumento de la presión venosa que va a haber y de la continencia hídrica. Dentro del aparato urinario, preguntar si presenta poliacuria, disuria, urgencia urinaria, tenesmo, incontinencia, hematuria o nicturia. Y dentro del aparato genital, como ya mencionamos, dispareunia o la leucorrea, sabemos que las madres suelen presentar leucorrea fisiológica, como ya también se ha mencionado, y pues tratar de diferenciar esta descarga vaginal con algunas otras descargas que pueden estar asociadas a cervicovaginitis. Y dentro del sistema nervioso, preguntar si la madre ha presentado cefalea, convulsiones por el riesgo de eclampsia y preeclampsia, vértigo, parestesias, ansiedad, insomnio, depresión, entre otros. Dentro de la exploración física va a ser muy importante la inspección del abdomen. Aquí podemos determinar la forma, el volumen, la simetría que ésta tiene y los movimientos fetales perceptibles a simple vista. Durante la palpación del abdomen tenemos que determinar también la forma, el volumen y hacer la medición del fondo uterino y la cantidad de contracciones que nosotros podemos palpar. Se recomienda hacer una palpación del abdomen de la madre gestante, sobre todo al final del embarazo, cuando éstas presentan trabajo de parto, para medir el número de contracciones que está teniendo en 10 minutos y de esto poder determinar si presenta trabajo de parto en fase activa o en fase latente. Y otra cosa importante es que como regla general la altura del fondo del útero se va a encontrar a nivel de la cicatriz umbilical aproximadamente entre las 20 semanas de gestación. Y aquí esta es una de las reglas que les mencionaba, la regla de McDonald, que es para el cálculo de la edad gestacional y se hace calculando la altura del fondo uterino en centímetros por 8 y todo esto dividido entre 7. Durante la palpación también tenemos que revisar la estática fetal y esto se hace mediante las maniobras de Leopold, esto sobre todo en los últimos meses del embarazo y se hacen cuando en los intervalos en los que la mujer no presenta contracciones durante el trabajo de parto. La primera maniobra es esta se hace para palpar el fondo del útero y descubrir la altura y también el polo fetal que lo ocupa. Se utiliza con las dos manos y se hace como se ve en la imagen y pues tratando de identificar si el bebé está si lo que estás tocando es cuál de los dos polos es. La segunda maniobra se hace con las manos a los lados del abdomen y esto se hace para valorar el torso fetal, que siempre se va o lo podemos sentir nosotros como la parte más dura al momento de la palpación y del otro lado las extremidades. Esto, como ya les mencioné, pues para ver la situación es la relación entre el eje longitudinal de la madre y el feto, si fuera longitudinal o transversa, y la posición fetal. Con posición nos referimos a la orientación de la presentación respecto a la pelvis materna. Esta puede ser anterior, posterior, izquierda o derecha. Aquí está una imagen que lo ejemplifica. La tercera maniobra
abarca la porción inferior del útero por encima del pubis con el dedo pulgar y los restantes de la mano. Esta se hace para ver la presentación fetal. La presentación fetal es la parte del feto que descansa directamente sobre la pelvis y podemos tener cefálica, ya sea de occipucio, frente, cara o bregma, y podálica, completa, incompleta o francamente de nalgas. Y finalmente, la tercera maniobra, esta es la única que se hace con el explorador en la cabeza de la madre, y con la punta de los dedos se ejerce, con la punta de los dedos se ejerce presión profunda en dirección al eje del estrecho superior de la pelvis, y esto se hace para valorar el encajamiento fetal. Dentro de la exploración física, la norma oficial mexicana también nos recomienda la auscultación del abdomen. Esta puede ser perceptible desde después del primer trimestre. Algunos autores recomiendan a partir de las 20 semanas, hay otros que lo recomiendan desde las 14 semanas, y esto se hace para investigar la vitalidad del producto y encontrar el foco fetal. El foco fetal es pues prácticamente la parte del feto que transmite los ruidos cardíacos. La norma oficial mexicana nos recomienda checar la frecuencia cardíaca fetal antes, durante y después de las contracciones, y hacer un control cada 30 minutos. La frecuencia y el ritmo de los latidos cardíacos fetales nos van a hablar sobre bienestar o sufrimiento fetal, ya que estos representan una medición indirecta sobre hipoxia fetal. Lo normal son entre 120 a 160 latidos por minuto. Y pues como ya les dije, la taquicardia o bradicardia son signos ambos de hipoxia leve. Dentro de la exploración física también debemos de realizar el tacto vaginal. Esto se debe hacer desde la primer consulta prenatal para diagnosticar patologías del aparato genital, y también se va a realizar ya para el término del embarazo para valorar la posición del cervix, esto es si está posterior, intermedio, central o anterior, así como la dilatación y el borramiento que van a presentar las pacientes para indicar la fase de trabajo de parto y cómo va evolucionando su trabajo de parto. Esto pues en la consulta inicial. Durante las consultas subsecuentes, la norma oficial mexicana nos recomienda que para embarazadas de bajo riesgo se deben de cumplir mínimo 5 consultas prenatales, y nos propone un esquema para ello, que es el que se está mostrando a continuación. Además, se debe garantizar al menos un ultrasonido por trimestre. El primer ultrasonido se debe realizar entre la 11 y la 13.6 semanas de gestación, y este se utiliza para revisar la vitalidad del producto, la edad gestacional y el número de fetos que ocupan la cavidad uterina. El segundo se realiza dentro de la 18 y la 22 semanas de gestación, y esto se hace para detectar las anomalías estructurales. Las malformaciones congénitas pues representan la causa principal de mortalidad entre los recién nacidos, y de las que se presentan o de las que más se manifiestan en el control prenatal son las que afectan al corazón, que son las más frecuentes, y también las anomalías cromosómicas. Y el último ultrasonido, como mínimo, se debe realizar entre la 29 y 30 o más semanas de gestación. Hay algunas bibliografías que te mencionan, por ejemplo, la guía de práctica clínica del 2017 para el control prenatal con atención centrada en el paciente. Te especifica que no en todas las pacientes muestra algún beneficio realizar este tercer ecosonograma, pero que sí se debe de hacer en aquellas que presenten algún riesgo, sobre todo para monitorear los movimientos fetales. No hay un umbral no hay cuántos movimientos fetales son los correctos, pero se aconseja un umbral mínimo de 10 movimientos fetales por un periodo de 2 horas. Hay algunas patologías cromosómicas que se relacionan a menos movimientos fetales. Y también, por ejemplo, podríamos hacer la cuantificación del líquido amniótico, entre otros. Se recomienda que la paciente tenga citas con intervalos de 4 semanas desde la primera consulta hasta las 28 semanas de gestación, después cada 2 semanas hasta la 36 semanas de gestación, y posteriormente una vez por semana hasta la culminación del embarazo. Y hay que estarles mencionando constantemente las medidas de alarma, que las voy a mencionar al final de la presentación. En estas consultas se debe hacer siempre, en las consultas subsecuentes, un examen físico completo, medir la presión arterial, el peso que ha tenido la paciente entre una y otra consulta, la ganancia total,
la medición del fondo uterino y revisar las extremidades inferiores para ver la presencia de edema y tratar de relacionarlo a lo mejor con eclampsia o alguna enfermedad renal que se esté instaurando durante eclampsia o preeclampsia o enfermedad renal que se esté instaurando durante el embarazo. También se tiene que hacer un examen pélvico para la valoración clínica de la pelvis y para la valoración de la consistencia, dilatación y borramiento del cervix, como ya había mencionado. Además, en el examen fetal se debe de incluir siempre la medición de la frecuencia cardíaca fetal, el tamaño fetal, la presentación, posición y actividad fetal y la cantidad de líquido amniótico. Y siempre estarles recordando qué datos van a indicar que puede estar presentando trabajo de parto para que acuda a un servicio de salud. Dentro de los paraclínicos de rutina, estos son los que nos engloban tanto la GPC como la NOM, biometría hemática completa, grupo y RH, y en caso de que la madre fuera RH negativo, solicitar un CUNS indirecto por riesgo de isoinmunización materno-fetal. Mediciones de la glucosa, creatinina, ácido úrico, un EGO, examen general de orina y tamizaje para VIH y sífilis y solamente los exámenes de gabinete pertinentes de acuerdo a cada situación clínica. Bueno, la biometría hemática se usa sobre todo para la determinación de anemia materna y la química sanguínea nos ayuda sobre todo a la tipificación de problemas renales o del metabolismo de carbohidratos. Aquí podríamos también determinar los electrolitos séricos. Dentro de la biometría hemática, pues las mediciones que nos van a ayudar para la anemia son la hemoglobina, que en el primer trimestre se considera normal, de hasta 11 gramos sobre decilitro. También posteriormente el hematócrito de 33%, en el segundo trimestre hemoglobina de 10.5 y hematócrito de 32%, y en el tercer trimestre hemoglobina de 11 y hematócrito de 33, son los valores como tope. Como ya les mencioné, también se recomienda hacer un examen general de orina. Se recomienda hacer en todas las consultas prenatales y es para detectar bacterias, proteínas en orina, así como glucosuria y cetonas urinarias que pueden deberse a un metabolismo inadecuado o ingesta inadecuada de carbohidratos. Si se recomienda hacer en la primera consulta prenatal y en las subsecuentes siempre un EGO con tira reactiva. Y si se detectara bacterias, siempre realizar un cultivo para detectar bacteriuria asintomática, de esta manera poder indicarle a la paciente tratamiento antibiótico con la finalidad de que está presente menos incidencia de partos pretérmino. También se puede hacer citología cervicovaginal o condición de Papa Nicolau. Esto se va a llevar a cabo siempre y cuando la paciente no tenga uno reciente y en pacientes que tengan factores de riesgo, ya sea que muchas parejas sexuales o antecedentes de infecciones de transmisión sexual, y se aprovecha para la toma de cultivo de la secreción vaginal y un GRAM en pacientes con riesgo. Y la serología de tamizaje para sífilis y VIH se tiene que hacer preferentemente antes de las primeras 12 semanas de gestación. Y si las pacientes no se realizaran estas pruebas en las etapas tempranas, se debe ofertar una prueba antes del parto o en el posparto inmediato, según la NOM, y aquellas que resulten positivas deben ser enviadas al segundo nivel de atención. Para la medición de la glucosa, esta se utiliza para evaluar el riesgo de diabetes mellitus gestacional desde la primera consulta. En embarazadas que tengan riesgo bajo, se tiene que realizar una medición de la glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas de gestación. Esto no solo en las de riesgo bajo, en todas las pacientes, sobre todo para detectar si tienen diabetes mellitus tipo 2 que no ha sido diagnosticado antes del embarazo. Y aquí se muestra una tabla que nos incluye la GPC, en donde te da las cifras para diagnóstico de diabetes pregestacional, con valores de glucosa plasmática en ayunas cuando sean más de 126, al azar más de 200 y glucosa plasmática después de 2 horas con una carga de 75 gramos mayor a 180 o una hemoglobina glucosilada más de 6.5%.
Y ahora sí, en embarazadas con riesgo bajo se tiene que realizar la glucosa en ayuno a las 24 o 28 semanas de gestación. Si el resultado fuera más de 92 miligramos sobre decilitro, se tiene que hacer búsqueda de diabetes mellitus gestacional con la prueba de 1 o 2 pasos que les voy a mencionar a continuación. La prueba de un paso, como ya les mencioné, se debe realizar este tamiz con la curva de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación. Y esta se realiza en las personas embarazadas con moderado y alto riesgo que tuvieran una glucosa en ayuno, normal en la primera visita prenatal. El simple hecho de la población mexicana está catalogada como un factor de riesgo, por lo tanto todas las mujeres embarazadas que sean de población, o sea, que sean mexicanas, entran como riesgo moderado para el desarrollo de diabetes gestacional, por lo tanto se les realiza esta prueba. La guía de práctica clínica no menciona algún criterio para elegir entre la prueba de un paso o 2 pasos, lo deja el criterio médico. La prueba de un paso se hace calculando la curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa. Esta es necesaria tener ayuno previo. Se mide la glucosa plasmática en ayuno, la glucosa plasmática 1 hora poscarga y 2 horas poscarga, y se hace diagnóstico con un valor de los que se muestran aquí en la tabla alterado. Y la prueba de 2 pasos, que es esta que se está mostrando aquí, también se hace una curva de tolerancia oral a la glucosa. Se tiene que hacer una primera carga de 50 gramos de glucosa. Esta no es necesario tener ayuno previo. Y se tienen que medir los valores 1 hora después de esta primera carga. Si los valores son mayores de 140 miligramos sobre decilitro o algunas bibliografías recomiendan más de 135. En el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda que si la prueba sale más de 135 en población de alto riesgo, ya se tome como positiva y entonces se tiene que hacer la segunda carga con 100 gramos de glucosa oral. Y ya después tendríamos que interpretar con esta tabla si fueran valores 1 hora poscarga más de 180, 2 horas poscarga más de 155 o 3 horas poscarga más de 140, o dependiendo de la bibliografía, pues haríamos diagnóstico con 2 valores alterados, cualquiera de los dos criterios que se tengan aquí en la tabla. Otra cosa que se hace en el control prenatal es el diagnóstico prenatal. Se recomienda sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Hay varios métodos. Aquí solo les voy a dar una visión general y se recomienda en pacientes, en padres añosos, en madres que hayan tenido exposición a teratógenos, en personas que tengan antecedentes heredofamiliares de enfermedades genéticas, defectos al nacimiento, retraso mental, entre otras, que haya consanguinidad entre padres, antecedentes de muerte fetal o neonatal y antecedentes de hijos con rasgos dismórficos o alguna alteración cromosómica, que tengan retraso en el crecimiento, genitales ambiguos. Esto se hace, todo el diagnóstico prenatal se hace para el diagnóstico de malformaciones congénitas. Y uno de los mayores factores de riesgo para malformaciones congénitas es precisamente la edad materna. Cuando las madres son mayores, presentan un mayor riesgo de no disyunción durante la meiosis. ¿Cuáles son algunos de los métodos que utilizan? Esto, como les dije, solo es una visión general. Se utiliza la translucencia nucal por ecosonografía entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación. Esta se pueden ver alteradas en varias patologías, entre ellas, por ejemplo, síndrome Down. También la medición de alfa-fetoproteína sérica en la madre entre las 16 y 18 semanas de gestación. Tenemos también el triple marcador fetal, que es la medición de alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana y estrol no conjugado, que se hace en las 14 y a 18 semanas de gestación. Si encontramos la alfa-fetoproteína elevada, podría ser indicativo de espina bífida, anencefalia, obstrucción urinaria o gastrointestinal, pared abdominal abierta, la presencia de un riñón poliquístico en el producto o embarazo múltiple. Y por el contrario, si la encontráramos disminuida, podríamos esperar una edad gestacional menor a la estimada, que el producto pudiera presentar trisomía 18 o 21, mola hidatidiforme, muerte fetal u obesidad materna. Y algunas otras pruebas que se utilizan para este diagnóstico de malformaciones congénitas o de cromosomapatías, entre otras, son, por ejemplo, la amniocentesis entre las 15 y 18 semanas de gestación y la muestra de vellosidades coriónicas entre las 10 y las 12 semanas de gestación.
Otro punto importante a tratar durante las madres durante el embarazo, perdón, es la inmunización. Aquí tenemos que investigar sobre la aplicación de las vacunas sobre rubiola, varicela, hepatitis B, influenza, tétanos y tosferina. Como regla general, en todas las embarazadas están contraindicadas las vacunas de virus vivos atenuados. Es por eso que como prevención para tosferina, difteria o tétanos, se hace a través de la vacuna de toxoide tetánico, toxoide diftérico y la fracción acelular de pertussis. Esta vacuna es también conocida como la TDPA y se recomienda su aplicación a partir de las 20 semanas de gestación. Si quisiéramos nada más, las dos como que tenemos que asegurar son el toxoide tetánico. Esta se utiliza en 2 dosis, la primera antes de las 14 semanas de gestación preferentemente y la segunda 4 a 8 semanas después de la primera dosis. También otra que tenemos que asegurar es la de influenza. Esta se hace en todas las embarazadas que estén pues en el periodo prenatal durante la temporada de influenza y se hace con la vacuna trivalente inactivada de manera intramuscular. Y en las embarazadas que tengan también alto riesgo para hepatitis B, esto puede ser, por ejemplo, personas que tengan más de una pareja sexual según la GPC durante los últimos 6 meses, antecedentes de infección de transmisión sexual, relaciones sexuales de riesgo, uso de drogas, de manera intravenosa recientes y que la pareja sexual tenga antígenos positivos para hepatitis B y estas personas también deberán ser vacunadas. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, aproximadamente se recomienda que la paciente pues lleve también una valoración con el servicio de nutrición y que además de como sus requerimientos basales se incrementen durante el embarazo 300 kilocalorías por día y durante la lactancia 500 kilocalorías por día. Además, se recomienda tener una dieta balanceada proteico-energética, esto sobre todo porque reduce la incidencia de bajo peso al nacer. Y se recomienda al menos 2 porciones de pescado y mariscos por semana como fuente de omega 3. Esto porque se ha visto que el omega 3 durante el embarazo tiene una reducción del riesgo de paraparto pretérmino recurrente de entre 33% a 21%. Y también en aquellas madres que consuman cafeína, pues en el embarazo el metabolismo de la cafeína es más lento y tiene una semivida de eliminación de 1.5 a 3.5 veces más que en una no embarazada. Y pues hay estudios que sugieren que la cafeína tiene capacidad de cruzar muy fácilmente la barrera placentaria y esto aunado a que el hígado del feto todavía es inmaduro y produce niveles bajos de enzimas para la metabolización de la cafeína, se recomienda que las madres reduzcan su ingesta a menos de 2 tazas de café diarias. Esto porque se ha visto que a más tazas o a más consumo de cafeína se tienen resultados adversos como bajo peso al nacer, entre otros. Dentro de la suplementación, lo que más se considera es la suplementación con ácido fólico, esto para prevenir los efectos del tubo neural. Esto preferentemente se daría 3 meses previo a la concepción y durante todo el embarazo. La dosis en pacientes sin ningún otro factor de riesgo es de 0.4 miligramos al día o 400 microgramos en otras bibliografías. Y hay pacientes que van a necesitar dosis altas de ácido fólico, que pueden ir desde 2 hasta 5 miligramos. Esto en pacientes que tengan embarazos previos con bebés que hayan tenido defectos del tubo neural, como lo son espina bífida, oculta, meningocele o mielomeningocele, que consuman medicamentos con efecto antifolato, como los anticonvulsivantes, que hayan tenido antecedentes en otros bebés de mutaciones genéticas, que sean diabéticas tipo 1 o 2, pero no estén bien controladas, tabaquismo activo o pasivo, antecedente de uso de anticonceptivos orales y que tengan enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn. Otro de los suplementos que se recomiendan son la vitamina A y los betacarotenos. Esto en un metaanálisis de Cochrane en 2005 se demostró que los suplementos de vitamina A reducen la ceguera nocturna y la anemia materna en mujeres con deficiencia de estas vitaminas y en aquellas que son VIH positivas. La GPC no recomienda la suplementación con vitaminas C, D y E en forma rutinaria
Incluso se ha visto que la suplementación de vitamina D combinada con el calcio tiene un riesgo de parto pretérmino. Lo que sí es que se ha visto es que es muy bueno suplementar el hierro, esto porque nos va a disminuir el porcentaje de anemia materna y se suplementa con una dosis de aproximadamente 30 a 60 miligramos al día, idealmente a partir de las 20 semanas de gestación. El calcio se suplementa a dosis de 1 gramo al día y esto se ha visto que tiene una reducción en la hipertensión gestacional del 35% y en la preeclampsia del 55%. Además, se recomienda un consumo en todas las mujeres embarazadas, además de los líquidos ingeridos en la dieta, de 2.3 litros al día, lo que nos daría un total de aproximadamente 3 litros al día. Y como ya se mencionaron, una de las consultas frecuentes también de las mujeres embarazadas son el estreñimiento o la constipación. Por lo tanto, se ha visto que se recomiendan mucho más los laxantes que incrementan la motilidad intestinal a comparación de aquellos que hacen el bolo fecal y pues esto les disminuiría las molestias como lo son del estreñimiento. Y bueno, ya para terminar, aquí les tengo los signos de alarma que ya les había mencionado, en donde se los tenemos que estar explicando constantemente a las pacientes para que ante cualquiera de estos acudan inmediatamente a un servicio de salud. Un fuerte dolor de cabeza, esto puede ser un signo de preeclampsia, eclampsia o de hipertensión gestacional, zumbidos en el oído, visión borrosa, náuseas y vómitos frecuencias, también por el riesgo de deshidratación, disminución o ausencia de los movimientos fetales por más de 2 horas después de las 28 semanas, ya que esto pues no tiene razón y podría ser un marcador de sufrimiento fetal. Que la madre tenga palidez marcada, hinchazón importante en pies, manos o cara por alguna también puede ser por preeclampsia o alguna enfermedad renal, pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales y aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, que la paciente presente fiebre, contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de las 37 semanas, esto por amenaza de parto pretérmino, también con la pérdida de líquido o amenaza de aborto, inclusive dependiendo de las semanas de gestación, dolor abdominal persistente de cualquier intensidad, dificultad para respirar, aumento en las micciones y molestia urinar que nos puede estar orientando a una infección del tracto urinario y convulsiones, eh, sobre todo para eclampsia. Y esto sería todo sobre control prenatal y esta fue mi bibliografía. Muchas gracias.